Primero déjame que explicarte un poquito quién soy, un trocito de mi historia. Bueno, pues soy Arián Puerta y como muchas otras personas, mi vida ha estado llena de giros inesperados y desafíos que han ido moldeando quién soy hoy en día. Me licencié en Psicología por la Universidad de Barcelona en el año 2007, pero antes de ser psicóloga, obviamente he sido niña. Me he desempeñado en otras profesiones, he tenido vivencias muy variopintas que han provocado grandes metamorfosis en mí que me han convertido en la persona que soy actualmente. Algunas de esas experiencias han sido y continúan siendo duras hoy en día, pero no cambio ninguna de ellas, porque cada una de esas experiencias me ha traído valiosas enseñanzas, aunque si os soy honesta, debo confesar que hubiera preferido saltarme alguna de esas experiencias. A veces tengo la sensación de haber vivido como varias vidas en una, pero ahora, hoy en día, ya sé que todas esas vivencias me ayudan a poder empatizar con casi cualquier persona que se cruce en mi camino. Así que, como os decía, me licencié por la Universidad de Barcelona, año 2007. Hay mucho que a un psicólogo no le enseñan en la universidad o en el máster y que debe ir aprendiendo por su propia cuenta con el despliegue de recursos que ello requiere. Por ese motivo, cuando recién terminé la carrera con 26 años, consideré que necesitaba tablas de vida antes de empezar la rama clínica, así que comencé mi carrera en el apasionante y complejo mundo de la gestión de personas, es decir, recursos humanos. Trabajé en empresas como Stock 1, Grupo Adecco y en el sector de Facility Services, conociendo de primera mano realidades que afectaban a personas dentro de sus organizaciones. Cada experiencia me aportó una visión más amplia de la gestión de personas y de cómo nuestras circunstancias laborales afectan profundamente a nuestra vida emocional y mental. En paralelo, mientras construía mi carrera en los recursos humanos, decidí formarme en psicología clínica y con el máster sanitario en práctica clínica pasé a convertirme en psicóloga general sanitaria. Para entonces, os puedo asegurar que por muchas circunstancias la vida ya me había brindado tablas suficientes como para dedicarme a la rama clínica. Lo que comenzó casi como un hobby se fue convirtiendo poco a poco en una pasión creciente. Ayudar a las personas a nivel personal de manera directa era algo que me llenaba plenamente. A lo largo de esos años compaginaba ambos mundos intentando encontrar un equilibrio. En 2017 decidí que era hora de crear algo propio y nació Grupo Kairos, una consultoría que tenía el objetivo de mejorar los negocios a través de las personas. Bajo la premisa de a trabajador satisfecho mayor rendimiento, Kairos comenzó a ganar terreno muy lentamente y después de un comienzo complicado, con mucho trabajo, en 2019 empezaron a verse resultados y Kairos comenzó a consolidarse. Y ahora pegamos un salto y nos vamos a marzo de 2020. 4 de marzo me entero de que estoy embarazada de 5 semanas, cuando lo que esperaba era una noticia tipo menopausia precoz, por varias historias. Entonces, puesto que por herencia genética tenía muchos números, no esperaba un embarazo. Así que la maternidad era algo que a esas alturas de la vida además lo tenía descartado por una serie de circunstancias y bueno, los médicos me dijeron que no podía quedarme embarazada de manera natural, prácticamente imposible, así que como iba a ser muy complicado, pues os podéis imaginar la sorpresa que me llevé. La vida me sorprendió una vez más con algo que no estaba en mis planes. 14 de marzo de 2020, el mundo se confina por primera vez en la historia por una pandemia mundial. Ya sabéis lo que pasó. Nadie sabía cómo iba a afectarnos aquello a todos los niveles. La incertidumbre y el miedo se apoderan del mundo entero. 26 de marzo, el padre de mi hija decide que mi embarazo no va con él y decide dejarme sola en plena tormenta. Así que de repente me veo con los contratos de Grupo Kairos suspendidos debido a la situación global, embarazada de manera inesperada y sola en medio de un caos interno y un caos mundial. No solo tenía que lidiar con un embarazo inesperado, sino que mi fuente de ingresos principal desapareció de un día para otro, pero la hipoteca y los demás recibos ahí estaban, obviamente, y me encontraba frente a un futuro incierto y por un momento todo parecía desmoronarse a mi alrededor. Mi confianza en la vida pues me ayudó una vez más y me demostró, como siempre,
su sabiduría. Fue en ese caos donde encontré una nueva claridad. Lo que había sido un hobby, la psicología clínica, emergió como mi verdadero propósito. En medio de tanta incertidumbre, comprendí que ayudar a las personas a sanar y a reencontrarse consigo mismas era mi verdadero camino, o al menos el que estaba tomando más fuerza. Pero la vida seguía. En 2020 pasaron muchas cosas a nivel personal y además de mi embarazo, el nacimiento de mi hija, bueno, pasaron muchas cosas, pero para no extenderme demasiado voy a saltar directamente al año siguiente, mayo de 2021. En ese momento el proyecto Kairos continuaba y de hecho continúa a día de hoy, pero sin que pueda dedicarle el tiempo que antes le dedicaba debido a la maternidad y a la dedicación a la vertiente clínica. La misma página web de Grupo Kairos, que era tan bonita y trabajada, se desconfiguró de un día para otro y el proyecto entero perdió fuerza. Fue en ese momento cuando comencé a trabajar como psicóloga general sanitaria en la Policlínica Comarcal del Vendrell. Hasta entonces, durante los últimos 7 años, había ejercido la psicología clínica de manera completamente privada. Mi forma de trabajar era muy detallada, dedicaba un tiempo extra antes y después a cada sesión para prepararla y resumir el trabajo con cada paciente. Era un enfoque profundamente personalizado y que requería un tiempo que en Policlínica dejé de tener. Mi comienzo en Policlínica fue un verdadero reto porque la mayoría de los pacientes venían a través de Mutua y las sesiones se agendaban sin apenas tiempo entre una y otra, con la mitad de tiempo por sesión de lo que yo estaba acostumbrada. Así que de repente me vi obligada a adaptarme a un ritmo mucho más intenso, tenía que ser eficiente sin dejar de lado la calidad de mi trabajo y en ese momento algo comenzó a cambiar en mí. Sabía que tenía que encontrar una forma de ser igual de eficaz, pero en mucho menos tiempo y que a la vez los pacientes no sintieran una merma en los resultados. Así que fue entonces cuando, casi sin darme cuenta, empecé poco a poco a diseñar un método para gestionar el tiempo y los recursos terapéuticos de forma mucho más efectiva y lo que comenzó como una necesidad operativa, poco a poco fue tomando forma de algo mucho más grande y así surgió Cambia el Chip, un programa terapéutico completo que para mi sorpresa mostraba resultados muy superiores a los de la psicología tradicional. Y lo más sorprendente de todo fue que aplicando este método los pacientes avanzaban más rápido, de una manera más profunda e incluso teniendo menos tiempo en las sesiones, con sesiones más cortas. Llevo desde 2021 aplicando Cambia el Chip en las sesiones individuales, no en todas, pero en las que puedo, con la mayoría de los pacientes, y los resultados son tan buenos que decidí que esto tenía que llegar a muchas más personas. No podía limitarse solo a los pacientes que atendía de manera presencial. Por eso he adaptado este programa a un formato que permita que más personas puedan beneficiarse de él y que incluso los resultados puedan potenciarse gracias a las herramientas y estructura de este programa. Este programa no es solo un recurso terapéutico, es también el resultado de mi propia transformación personal y la de los pacientes con los que he ido trabajando hasta ahora, porque con ellos, con vosotros, aprendo cada día. Y es que, aunque no podamos controlar lo que la vida nos da o nos lanza, sí que podemos cambiar nuestra manera de enfrentarnos a ello y eso os aseguro que lo cambia todo. Cambia el Chip refleja mi propio viaje tanto a nivel profesional como a nivel personal en muchos sentidos. Y hoy, como madre soltera y profesional independiente, sé lo que significa tener que reconstruirse desde cero y quiero compartir con otros lo que he aprendido más lo que otros profesionales han probado científicamente como herramientas eficaces a la hora de gestionar la mente. Este programa es una recopilación ordenada y estructurada de formación y herramientas prácticas que nos permitan lo que nos han negado desde que somos niños, saber cómo funciona la mente y aprender a dirigirla, ser conscientes del potencial que tenemos y hacerlo jugar a nuestro favor, es decir, cambiar completamente nuestra vida. Porque Cambia el Chip está diseñado para aquellos que necesitan dar un giro, crecer, cambiar su mentalidad y o transformar sus vidas, porque siempre tenemos el poder de elegir cómo seguimos adelante,
o ceder el poder a factores externos que nos convierten en espectadores y títeres o víctimas de las circunstancias. Te voy a decir algo que a lo mejor te sorprende, pero quiero que lo reflexiones. Una gran parte de lo que vas a aprender aquí es lo que nos tendrían que haber enseñado desde los propios colegios y en casa, desde que somos niños, pero eso, desgraciadamente, no ocurre. Nos forman en diferentes materias, podemos aprender todas las capitales del mundo, los ríos, los reyes godos, pero el funcionamiento de nuestra mente, que es algo que va a determinar absolutamente cada vivencia y cada decisión que tomemos en la vida, cada relación interpersonal que tengamos, esto no solo no nos lo enseñan, sino que prácticamente nos lo ocultan. Y de hecho, nos forman en unas materias y nos convertimos en analfabetos emocionales y en ignorantes de nuestro propio funcionamiento, dando lugar ¿a qué? Pues a una sociedad enferma como la que tenemos, a la sociedad donde el consumo de ansiolíticos, antidepresivos y otros psicofármacos encabezan la lista de los fármacos más vendidos. Y bueno, según datos extraídos por mí misma del Ministerio de Sanidad correspondientes al año 2023, el 34% de la población padece algún problema de salud mental, afección que supera el 40% de la población de 50 años o más y aumenta el 50% en mayores de 85 años. Estos datos han ido en aumento cada año y lo seguirán haciendo a menos que le pongamos freno. Estos datos son los que conoce el sistema, pero el porcentaje debe ser más alto si consideramos los casos en los que el expediente ni siquiera se llega a registrar nunca a nivel de sanidad pública. Y además, aquí tampoco se reflejan los datos de las enfermedades físicas que se han desarrollado por desequilibrios emocionales, como es el caso de muchas enfermedades. Así que vamos en cabeza en cuanto al consumo de psicofármacos a nivel europeo, siendo de los 5 países donde más consumo de psicofármacos se registran. Todo esto es absolutamente escandaloso y el sistema probablemente no va a ayudarnos, así que cada uno de nosotros debe tomar responsabilidad de su salud física y mental, porque en el colegio ni antes, ni ahora, ni probablemente nunca nos darán la formación que realmente necesitamos, es decir, formación acerca de nuestra mente, de nuestras emociones y como también, por ejemplo, educación financiera o educación nutricional, entre otras, porque lo que nos enseñan a estos niveles no es ni mucho menos la formación que necesitamos y en el caso de la nutrición, por ejemplo, la pirámide nutricional que nos quieren vender, pues no es la que realmente nos conviene. Pero bueno, si nos enseñaran verdaderamente todo esto, el sistema tal y como lo conocemos caería cual castillo de naipes. Pero eso no conviene al propio sistema por los propios intereses que mueven las diferentes industrias que manejan la economía global. Y no se trata de una posición conspiranoica, sino de una deducción lógica. Así que, ya que este es un programa terapéutico que va a repercutir directamente a nuestra salud, veamos primero cuál es la definición de salud que se maneja desde la OMS y es la siguiente. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto es lo que dice la OMS. ¿Qué tanto por ciento de la población debe estar gozando de buena salud entonces? Mínimo, absolutamente mínimo. Y si por lo que sea no me crees, pues no hay más que mirar alrededor. Por ejemplo, trata de escribir una lista de 5 personas que conozcas y que creas que gozan de un buen estado de salud teniendo ese bienestar físico, mental y social del que habla la OMS. Cuando tengas esa lista de 5 personas, te invito a que corrobores con ellas preguntando directamente si se sienten así. Y si te aparecen las 5, por favor, házmelo saber. Dicho esto, pongámonos manos a la obra en nuestro camino al autoconocimiento y cambio de chip. Vamos a ver ahora nuestro esquema básico de funcionamiento. El esquema que vas a ver ahora es el esquema bajo el que funcionamos cualquier persona y con ello vamos a ver pues 3 premisas de vida básica. A ver, en la vida tenemos situaciones que nos ocurren, ¿no? A cada situación le damos una interpretación o una codificación determinada. Ese pensamiento será el que dispare automáticamente el cómo tú te sientas. Según cómo te sientas,
así actuarás. Y según cómo actúes, tu actitud, lo que digas, lo que hagas, va a condicionar de alguna manera lo que pase después. Vamos a verlo con dos ejemplos. Ejemplo 1, el ejemplo de los estudiantes. Imaginemos que tenemos dos estudiantes universitarios, ambos tienen el mismo nivel de inteligencia, se han preparado las mismas horas para el examen y, bueno, hacen el examen, a los dos les parece que les ha ido bien, pero resulta que llega el día de las notas y resulta que ambos han suspendido por bastante, un 3/10. El primero de ellos piensa, no sirvo para estudiar. La emoción que siente es de un fracaso total y absoluto y lo que hace es dejar la carrera. El segundo, con ese mismo 3 inesperado, piensa, ¿en qué me habré equivocado? Tengo que aprender de esto para mejorar y que no me vuelva a pasar. Ese espíritu de superación lo va a hacer que sienta pues, coraje, esperanza y lo que hace es acudir a revisión de examen, aprender de sus errores y dobla la nota en la recuperación del examen. En definitiva, se convierte en una mejor versión de estudiante de lo que era antes. Así que la situación de la que partían los dos era exactamente la misma, pero les ha llevado a unas emociones y a unas acciones y por tanto a un resultado totalmente distintos y todo por lo que tenían en su cabeza. A uno su mentalidad lo derrotó, mientras que el otro se hizo más fuerte. ¿Se entiende esto? ¿Tiene sentido lo que os digo? Bueno, segundo ejemplo. Han quedado 4 chicas para comer. Todavía no se conocen mucho entre ellas, pero se llevan bastante bien. 3 de ellas llegan súper puntuales y la cuarta no aparece, no aparece, no aparece. Y la chica 1 piensa, nos ha dado plantón y empieza a sentirse molesta. Sugiere entrar en el restaurante y empezar a comer. La chica 2 piensa, le ha pasado algo, a ver si ha tenido un accidente y empieza a sentirse preocupada. Sugiere llamar hasta que conteste. Y la chica número 3 piensa, tendrá alguna incidencia sin importancia, de esas que nos pueden pasar a cualquiera, pues estará buscando aparcamiento o la han parado en un control o puede haberse parado a ayudar a alguien que se ha caído en la calle y siente comprensión ante lo que haya podido pasar a su amiga. Así que sugiere llamar una sola vez y darle un poco de tiempo para que llegue o llame. Cuando finalmente la chica 4 llega, cada una la recibe de una manera distinta y la situación no cambia, es la misma en todo momento, pero según lo que cada una ha manejado en su cabeza, ha despertado emociones como molestia, preocupación o comprensión. 3 emociones completamente diferentes y eso ha cambiado por completo la vivencia de esa situación en cada una de ellas y, por tanto, cómo ha actuado al respecto. Esa chica podría ser una sola, pensando esas diferentes versiones. La liamos muchísimo cuando muchas veces damos por buena nuestra interpretación de las cosas sin contrastarla. Podemos equivocarnos tanto que incluso pueden resentirse en nuestras relaciones con otras personas y el sufrimiento gratuito que muchas veces nos llevamos. Así que quiero que seas muy, muy consciente de algo. Cada emoción que sientas ha sido disparada por un pensamiento previo, consciente o inconsciente. Así que mirad, una vez tuve una persona que me dijo que este esquema a él no le aplicaba porque especialmente los lunes, a la que ponía un pie en el suelo, le invadía una tristeza enorme sin haber pensado nada en concreto y estaba convencido de ello. Él no había pensado nada y se sentía triste. Fuimos tirando del hilo y resultó que se dedicaba a una cosa que no solo no le llenaba, sino que ni siquiera le gustaba. Tenía problemas por el clima laboral que se respiraba en su trabajo y en concreto por el jefe que tenía. Y el chico vivía con bastante amargura. Descubrimos que los lunes para él, a nivel simbólico, representaban el inicio de su infierno semanal que terminaba el viernes a mediodía. Estaba claro que aunque no hubiera un pensamiento concreto al levantarse cada lunes, para él el lunes estaba codificado como el infierno que tenía que vivir una semana más. Y eso lo iba hundiendo en una profunda depresión silenciosa y muy dañina. A veces, conocer nuestra codificación de las diferentes cosas que nos suceden en la vida es el principio para poder empezar a modificar lo que nos está haciendo daño, a veces sin darnos cuenta. Así que quiero que tengas muy en cuenta este esquema base porque es fundamental.
Cualquier duda, no te quedes con ella, porque si este concepto no queda claro, lo demás no se va a poder entender. A ver, se dice que los sentimientos no se pueden controlar y es una verdad a medias. El 10% es lo que te pasa y el 90% es la manera de gestionar eso que te pasa, como hemos visto. No podrás cambiar cómo te sientes, pero sí puedes ajustar tu interpretación de las cosas de manera que te sea más fácil su manejo y el cómo lo vivas. Concluyendo, la premisa básica número 1 es que no es lo que te pasa, sino lo que haces con eso que te pasa. Y eso aplica aún en las situaciones más extremas, que por supuesto no vamos a negar que a veces la vida lanza vivencias muy duras y complicadas, pero aún en estos casos la clave estará en cómo gestiona uno esa vivencia. Y ahora que sabes que tu vida está en tu poder en un 90%, ¿cómo te sientes? ¿Aliviado porque ya no te ves a la deriva de lo que vaya pasando? ¿O quizá con miedo porque no tienes una idea de cómo hacer que ese 90% juegue a tu favor? En cualquier caso, este programa servirá precisamente, entre otras cosas, para que aprendas a que ese 90% juegue a tu favor. La primera pauta que voy a prescribirte es que te hagas con una libreta. Los más digitales, pues podéis hacerlo con un archivo virtual y que solamente utilices ese archivo o libreta para tu proceso personal, para todo lo que hagamos durante el programa y para tu crecimiento personal posterior, pero que la utilices solo para tu sanación o crecimiento personal. Nada de apuntar recetas de cocina o números de teléfono. Es tu libreta sagrada y va a reflejar toda tu metamorfosis a partir de ahora. La segunda pauta es que estos días vayas comprobando y analizando este esquema de funcionamiento, es decir, cuando tengas alguna emoción de cierta intensidad, puedas extraer en tu caso este esquema apuntando pues cuál es la situación, qué has pensado, cómo te has sentido y qué has hecho. Muy probablemente cuando lo hagas verás que la situación estará clara. Según tu conexión con las emociones, la emoción estará más o menos clara, pero el pensamiento, que además hemos visto que es la clave, probablemente quede en blanco en más de una ocasión, porque no es tan fácil acceder a un pensamiento que ha surgido de manera automática en una situación determinada y que ha influido por completo en toda tu vivencia y conducta al respecto. Y no puede ser que la clave de nuestra vida esté en el pensamiento y que la clave quede en blanco. Así que hay que despejar la X de la ecuación, porque solo así podremos ser conscientes y avanzar. Entonces, empiezas a ver por qué es tan sumamente importante trabajarse. Vamos con la premisa básica número 2, y es que la realidad no existe. La realidad no existe o no está a nuestro alcance. Nuestra realidad es en realidad una construcción mental que tiene más que ver con nosotros que con la propia realidad. Somos un proyector. Solo verás el mundo que te está permitido ver en tu proyector. Según cómo solo somos un proyector, lo que verás del mundo no es cómo es, sino cómo estés tú por dentro, y además a menudo tendrás razón. Todo dependerá de con qué conectas tú. De ahí que se suele afirmar que tus juicios no hablan tanto de lo que juzgas, sino que hablan más de ti. Cada mente tiene una estructura interna única a nivel de pensamientos. Esos pensamientos acaban formando el sistema de creencias, pero todo eso lo veremos más adelante. De momento, quiero que te quedes con la idea de que lo que veas y conforme tu idea de realidad esté proyectada, será una fusión entre lo que esté pasando fuera junto con tu perspectiva interna de cómo percibes las cosas. Vamos con la premisa básica número 3, y es que el problema siempre está dentro y no fuera. ¿Qué significa esto? Que casi nada es personal en esta vida, aunque muchas veces lo parezca. Los conflictos, los ataques entre personas, los insultos, etc., en realidad son un problema sin resolver interno dentro de cada uno que tiene que ver con su propia historia. Digamos que los demás funcionan como espejos que reflejan lo que me debo trabajar, de la misma manera que yo soy el espejo que puede reflejarle a otro aquello que necesita trabajar. Pero vamos a verlo con ejemplos. Primer ejemplo. Imaginemos una plantilla de varios trabajadores en el cual el jefe va haciendo pues más o menos con cada uno, dirigiéndoles de manera similar, pero resulta que hay una trabajadora en concreto
a la que le habla peor que al resto, le pone pegas en su trabajo que a otros no les pone cuando hacen lo mismo, e incluso le pone más problemas a ella que a los demás a la hora, por ejemplo, de hacer vacaciones. No es ella sola la que percibe esto, toda la plantilla coincide. Y bueno, en este caso sería como muy fácil decir que efectivamente el jefe tiene algo contra esta trabajadora, pero en este caso estaban equivocados. Este jefe se daba cuenta de que no trataba a la trabajadora de la misma manera que los demás, efectivamente, y realmente algo en él lo llevaba al rechazo directo hacia ella. Pero no era porque le tuviera manía y ya está. Resulta que esa trabajadora compartía rasgos físicos muy similares a la hermana de ese jefe, hermana con la que hacía mucho tiempo que no se hablaba y con la que siempre había tenido una relación complicada. Así que, sin querer y de manera inconsciente, esa trabajadora era el reflejo de un problema familiar que el jefe tenía y que nada tenía que ver realmente con esa trabajadora. Segundo ejemplo, una mujer está en una relación de pareja, pero cada vez que su pareja sale con amigos, ella siente una profunda inseguridad y miedo a que le sea infiel. A menudo esto se traduce en discusiones donde ella le acusa de no ser transparente o de no preocuparse por la relación. La pareja, aunque realmente no le da razones para desconfiar, comienza a distanciarse debido a las constantes acusaciones. Entonces, ¿dónde está el problema? Esta mujer vamos a llamarla Sandra, por ejemplo. Pues el problema es que no es el comportamiento de la pareja, sino que Sandra tiene una inseguridad interna no resuelta, porque hace algunos años tuvo una relación anterior en la que sí fue engañada y esa herida nunca sanó completamente. Ahora proyecta esos miedos y traumas en su nueva pareja, viendo en él un reflejo de ese problema no resuelto. Su pareja actual no es la causa de su malestar, sino el espejo que refleja la inseguridad interna de Sandra. Ejemplo número 3. Sobre amistades. Un hombre tiene un amigo cercano que recientemente ha tenido éxito en su carrera. Ha ganado un ascenso, reconocimiento en su campo y cada vez que se encuentran, ese hombre se siente molesto y evita felicitar a su amigo. Empieza a criticarle sutilmente, restando importancia a sus logros, se siente incómodo en su presencia. ¿Qué está pasando aquí? Pues el verdadero problema no está en su amigo ni en el éxito que ha alcanzado su amigo, sino en esa inseguridad interna que él tiene porque se siente estancado en su propio trabajo, frustrado por no haber alcanzado sus metas personales, y el éxito de su amigo no hace más que reflejar su propia insatisfacción y los conflictos que tiene consigo mismo. Así que su reacción negativa hacia su amigo en realidad es una proyección de la propia sensación de fracaso. Entonces, con estos 3 ejemplos que te he contado, es siempre así. El problema no está fuera, está dentro. Dejemos de culpar a lo externo y mirar hacia afuera o tomarnos las cosas de manera tan personal. Si cambiamos el foco y nos centramos en lo que hay dentro, estaremos mucho más cerca de la resolución. Tomar conciencia de esa premisa cambia incluso la percepción de muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Bien, llegados a este punto, vamos a repasar las 3 premisas. Premisa número 1. No es lo que te pasa, sino lo que haces con eso que te pasa. Premisa número 2. La realidad como tal no existe, sino que es una construcción mental. Premisa número 3. El problema siempre está dentro y no fuera. Pues esta es la base desde la cual, una vez que hayas comprendido esto, nos permitirá poder avanzar a pasos agigantados. Vamos a hablar ahora brevemente de la mente. Mirad, yo suelo hacer el símil de que la mente es como un caballo salvaje y que nosotros somos los jinetes. ¿Qué le pasa a un jinete que monta un caballo salvaje? Pues que va a caerse, se hará daño o por lo menos tendrá serias dificultades. Para que eso deje de pasar, tendrá que someter al caballo a una doma que permita montarlo sin problemas. Este programa es la doma que haremos con la mente para que deje de darnos problemas y nos lleve a donde realmente queremos ir. También comparo mucho la mente con un niño ególatra y consentido que crece sin ningún tipo de límite. ¿En qué se convierte un niño que crece sin límites? Exacto, en un tirano. Y es que lo que
se ha convertido en nuestra mente a causa de lo que hablábamos al principio, que no ha sido educada y que ha funcionado por libre, haciéndonos pasar por verdaderos infiernos, que en los peores casos llevan a ideas suicidas y en el peor de los casos a caer en la trampa y ejecutar esas ideas, o como mínimo a pasarlo muy mal sin necesidad de ello, ¿no? Entonces, con este programa vamos a invertir los roles en los que la mente nos ha mantenido como sus títeres y vamos a ser nosotros quienes dirijamos la mente. Y es que la mente a veces nos lleva a tal burbuja de autoengaño que nos hace creer que no necesito un psicólogo. ¿De verdad? Vamos a ver quién no necesita un psicólogo. Quien dirige la mente sin problema, quien tiene una perfecta gestión emocional, quien carece de ideas o de creencias limitantes, pues no tiene ninguna distorsión cognitiva disparada, ni se toman los problemas de los demás como algo personal, pues quien cumpla todo eso quizá podríamos decir que no lo necesita. En el caso de ser negativa alguna de las respuestas o de no saber de qué estoy hablando, la respuesta es obvia. Sí se necesita servicio del psicólogo. El día en que nos formen sobre todo esto desde que nacemos, pues quizá los psicólogos podamos hacer o dar otro tipo de servicios. Pero mientras eso no ocurra, y ya te he dicho el por qué no va a ocurrir, será casi indispensable recibir terapia para tener una vida en condiciones. Todo esto que hemos visto hasta ahora no es más que la introducción. Para acabar con ella y meternos de lleno en el primer bloque, vamos a ver concretamente qué es lo que vamos a conseguir en este programa. A ver, resumiendo, aprenderemos cómo funciona tanto nuestra mente como nuestras emociones. En segundo lugar, aprenderemos a dejar de estar gobernados por nuestra mente para ser nosotros quienes dirijamos esa mente y, por tanto, nuestra vida. Viviremos de una manera más consciente, pudiendo disfrutar de una manera más plena y más auténtica de la vida. Identificaremos aquellas creencias que son erróneas y que no nos permiten vivir como realmente queremos. Todo esto es, entre otras cosas, lo que conseguiremos con Cambia el Chip. Además, conoceremos y trabajaremos las distorsiones cognitivas, también clarificaremos nuestra visión de las cosas que nos pasan, y hasta aquí la introducción. Pasaremos pues al bloque 1.